Y estamos en el estudio del primer libro de Samuel y hoy Dios nos lleva al capítulo 16. Por favor, abra su Biblia, primer libro de Samuel 16. Y de muchas maneras este es un capítulo especial, principalmente porque en este capítulo 16 el Espíritu Santo nos va a presentar a un nuevo personaje que no había aparecido antes en todo el libro. Para bendición nuestra, es un personaje piadoso, es un personaje fiel, es un personaje que será instrumento de Dios. Y créame, en este libro ese tipo de personajes han escaseado. No hay muchos fieles en primero de Samuel. Si tuviéramos la idea de listarlos, básicamente personajes piadosos hasta ahorita sería Ana en el capítulo 1 y 2 y sería Samuel, su hijo, quien creció sirviendo al Señor. Fuera de Ana y Samuel, o sea, madre e hijo, no ha habido otro personaje piadoso en 16 capítulos, comparable a los personajes impíos que ha habido en este libro abundantemente: Elí, Ofni, Finés, el pueblo de Israel, los filisteos y por supuesto de donde venimos apenas de un impío del tamaño de Saúl. Así que hermanos, hoy será refrescante que el Espíritu Santo nos va a presentar a un personaje piadoso, fiel, alguien que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y el nombre de este personaje es David. En el capítulo 16 tenemos la presentación de David. Ahora, algo interesante, hermanos. En capítulo 9, cuando estudiamos allá hace un par de semanas, hablando de Saúl, ¿se acuerdan que vimos que él era un imponente físicamente, pero inepto espiritualmente? Era alguien imponente ante los ojos de los hombres, pero inepto ante los ojos de Dios. Hoy, el Espíritu Santo en el capítulo 16 nos presenta al sustituto del imponente pero inepto. Y el sustituto de este hombre que es Saúl, su sustituto es alguien que es insignificante pero íntegro. Y ese es el título de nuestro estudio de este capítulo 16. Insignificante pero íntegro. ¿Qué comparación, hermanos? Mientras Saúl era un imponente pero inepto, en el capítulo 16 veremos a su sustituto David, quien es insignificante a los ojos de los hombres, pero íntegro ante los ojos de Dios. Y son polos opuestos de muchas maneras. Saúl es un incrédulo, como lo hemos demostrado. David es un creyente. Saúl es un hombre carnal. David será un hombre espiritual. Saúl ha sido un hombre impío. David será un hombre pío o santo. Saúl ha sido un hombre soberbio, pero David será un hombre humilde. Me parece interesante, hermanos, que en este capítulo 16 Dios nos va a presentar, escúchelo, el corazón de David. En el capítulo 17, siguiente, en 15 días, si Dios nos presta vida, nos presentará, ¿se acuerda? En la batalla contra Goliat, nos tocará la próxima vez, allá nos presentará la fe de David. Pero aquí un capítulo antes, lo primero que nos va a presentar de este personaje piadoso es su corazón. Y me parece interesante, hermanos, que el Espíritu Santo utilizó 3 capítulos para presentar a Saúl. 9, 10 y 11 de primero de Samuel son capítulos que presentaron a Saúl. Luego, otros 3 capítulos mostraron la desobediencia y el pecado de Saúl, 13, 14 y 15. Y ahora el Espíritu Santo nos vuelve a dar otros 3 capítulos para presentarnos al nuevo personaje y sustituto de Saúl, David. Y usará capítulos 16, 17 y 18 para presentarnos a este personaje. Como dije hace un momento, en el capítulo 16 veremos el corazón de David. Y hermanos, el versículo principal de este capítulo es el versículo 7. Si lo tiene ahí, mire por favor, solo es un versículo clave. Primero de Samuel 16, 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira qué, hermanos. Ahí tienes el corazón, uno de los textos más conocidos del Antiguo Testamento y por supuesto del libro de Samuel. Dios mira el corazón. Y es lo que vamos a ver hoy. Cómo David, siendo un insignificante ante los ojos de los hombres, pero íntegro ante los ojos de Dios. ¿Qué vamos a estudiar, hermanos? Bien, veremos 2 bendiciones de Dios a David que le hicieron un instrumento fiel. Es lo que vamos a estudiar en el capítulo 16. 2 bendiciones que Dios le dio a David que le hicieron un instrumento fiel. Ahora, recuerda, hermanos, esto es importantísimo que lo diga aquí al inicio. Cuando hablamos de algún personaje bíblico piadoso, como David, como Josué, como Salomón, ¿verdad? Como Caleb, a veces tendemos a exaltar al hombre y hacer del hombre el héroe de la película. Hermanos, nunca hagamos eso. David no es el héroe de ninguna película. El héroe de todas las películas es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo, quien está ahí activo desde el Antiguo Testamento. A veces cuando algunos predican
del personaje es David. Oh, gran David, lo que hizo, su fe. No, 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 hermanos, todo eso lo recibió por gracia. Samuel fue quien fue por gracia. David será quien será por la gracia de Dios sobre él. Nunca el hombre es el héroe de la película, siempre es Dios, hermanos. Por lo tanto, cada mensaje debe exaltar a Dios y no al hombre. Por lo tanto, por eso, lo que vamos a ver son, escúchenlo, tendrá más sentido, dos bendiciones de Dios a David que le hicieron un instrumento fiel. En primer lugar, veremos en versículos 1 al 13 el corazón íntegro de David. El corazón íntegro de David, versículos 1 al 13. Y en segundo lugar, veremos el carácter íntegro de David. El carácter íntegro de David, versículos 14 al 23. Estas dos cosas las veremos, repito, el corazón íntegro de David y número 2, el carácter íntegro de David. Hermanos, el propósito de este mensaje, de este capítulo es muy claro. Es que al ver, ahora sí, el buen ejemplo de David y el mal ejemplo de Saúl, nosotros decidamos vivir en el buen ejemplo de David y no de Saúl. Al ver ya los dos ejemplos esta noche, lo que hemos visto de Saúl y lo que veremos hoy de David, tendremos ya un punto de comparación para decir a quién me estoy pareciendo. ¿Estoy siendo como Saúl o estoy siendo como David? Que Dios nos ayude a eso. Que prefiramos ser insignificantes a los ojos de los hombres, pero íntegros delante de Dios. Y que nunca busquemos ser imponentes ante los ojos de los hombres, pero ineptos ante la mirada de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a eso. Vamos a empezar con el primer punto, hermanos, la primera sección, versículos 1 al 13, le he titulado El corazón íntegro de David. Y esta es la primera bendición que Dios le da a David, un corazón íntegro. Comencemos versículo 1, primero de Samuel 16:1, agárrese y comencemos. Versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hacemos una pausa aquí, hermanos. Este primer versículo nos conecta de inmediato con el capítulo 15, capítulo anterior, donde recuerdan que Saúl es desechado y entonces Samuel termina destazando a Agag, recuerda, y de ahí se separan y no se vuelven a ver. Y dice la Biblia que Samuel el profeta lloraba a Saúl, lo lloraba, ¿se acuerdan? Como por duelo, como si hubiera muerto. Y aquí en el versículo 1 de capítulo 16 continúa Samuel llorando a Saúl, llorando por el pecado, como Samuel era un personaje piadoso, santo, lloraba por el pecado del rey, por el fracaso de Saúl, por su pecado, por haber sido desechado y porque sería sustituido. Pero hermanos, Dios le dice algo. Dios le dice, ¿hasta cuándo? En otras palabras, ya deja de llorar, Samuel. Deja de llorar por Saúl. Y miren, hermanos, lo que le manda hacer, segunda parte del versículo. Llena tu cuerno de aceite. Esto debió haber sido un cuerno hueco de algún animal, de carnero o algo así, que era llenado, dice ahí el versículo, con aceite. Un aceite especial que iba a utilizar el profeta para ungir al nuevo rey. Es la idea, hermanos. Dios está mandando a Samuel a ungir al nuevo rey. Versículo 1 al final dice, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Noten que Dios no le dice a Samuel quién va a ser el rey. Solo le dice, ve a Isaí de Belén. Y de sus hijos me he provisto de rey. Hermanos, aquí aparece por primera vez Isaí. ¿Quién es Isaí? Este nombre es importante, hermanos. ¿Quién es Isaí? Bueno, primero nos dice ahí que era de Belén. Eso importa. Pero en segundo lugar sabemos por Ruth 4:12 que Isaí es el nieto de Booz y de Ruth. Por lo tanto, hermanos, Isaí es de la tribu de Judá. Y Dios está enviando al profeta a ungir a un hombre que es de la tribu de Judá. A ver, hermanos, ¿coincidencia? No, para nada, hermanos. Nunca es coincidencia. Porque Dios desde Génesis 49:10 ya había dicho y prometido y profetizado, no será quitado el cetro de Judá. Cetro es el instrumento de un rey. Y desde Génesis 49 Dios ya había dicho que el rey de reyes vendría de la tribu de Judá. Saúl no era de la tribu de Judá, Saúl era de la tribu de Benjamín, no era la línea real que Dios había escogido, pero aquí tenemos a un hombrecito llamado Isaí que sí es de la tribu de Judá, que es descendiente de Booz y de Ruth y que vive en Belén, casa de pan. Por lo tanto, hermanos, sabemos que ese hombre Isaí es un antecesor, obviamente el padre de David, pero que David tendrá un hijo, hermanos, y que ese hijo es el bendito nuestro Señor Jesucristo, quien es, según Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Según Mateo 1, Jesús vino de la tribu de Judá. Por lo tanto, es la persona correcta, el lugar correcto a donde Dios envía al profeta. Y la instrucción, hermanos, aunque es clara, es insuficiente, ¿no? Porque dice, vas a ungir uno de sus hijos. ¿Y a cuál? No le dice a cuál, porque Dios le va a dar una lección aún al profeta Samuel. Versículo 2, hermanos, vean por favor la debilidad del profeta. La debilidad del profeta, versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría.
Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. A ver, hermanos, este versículo es esencial para conocer mejor a Samuel. ¿Qué dice Samuel en pocas palabras? Señor, me mandas a Belén, pero tengo miedo. Tengo miedo, tengo temor. Aquí vemos la debilidad. Hermanos, Samuel era un hombre viejo. Capítulo 12:2 dice que era un hombre lleno de canas, ya era un hombre anciano, era un profeta de Dios que había sido fiel toda su vida. Pongámoslo de esta manera. Samuel era un viejo lobo de mar y muy viejo. Era un hombre experimentado en la fe, era un hombre que desde el capítulo 2, 3, 4 había sido conocido como fiel profeta de Jehová. Pero aquí, hermanos, en sus años de experiencia, en su vejez, dice la Biblia que tenía miedo. Él debió haber dicho, Señor, claro, voy, tú me vas a proteger. Pero no, tuvo miedo, hermanos. Qué interesante que la Biblia nos deje ver las partes débiles de profetas tan fieles como Samuel. ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos pecadores. Todos somos débiles. Y no importa la edad que tengas y la experiencia que tengas. Sigues siendo un hombre o mujer débil que necesitas de la fortaleza del Señor. Aquí en el versículo 2, Samuel tiene miedo. ¿Cómo iré? Si lo supiera, Saúl me mataría. No nos dice el texto, hermanos, por qué era ese temor. No sabemos si Saúl había prohibido que se ungiera otro rey. No sabemos si a lo mejor Saúl había puesto algún tipo de seguridad sobre el profeta Samuel para que asegurarse de que no ungiera a nadie más como rey. Recuerde, Saúl ya sabía que venía un sustituto. No sabemos si a lo mejor Saúl ya se había vuelto tan loco que hacía guerra simplemente por gusto o por placer. No sabemos. Lo que único que dice el texto es que el profeta tenía miedo. Un fiel profeta, experimentado y viejo, pero con miedo. Qué interesante, hermanos, que nos muestra esta cara de la debilidad del profeta Samuel. ¿Qué hizo Dios? Versículo 2 a la mitad, ¿se fija? Dios pudo haberle dicho, vas porque vas y cállate. Dios pudo haber dicho eso, pero no, hermanos. Porque tenemos un sumo sacerdote que sí sabe compadecerse de nuestras debilidades. Y vean lo que dice el versículo 2. Toma contigo una becerra de la vacada, iría a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. ¿Qué vemos ahí, hermanos? La compasión de Dios. Una vez más, Dios pudo haberle dicho, cállate y ve. Pero no, hermanos. En la compasión de Dios, entiende el temor de su profeta y le dice, está bien, mira, ve y vas a hacer un sacrificio y así te vas a presentar. Dios no le estaba diciendo que mintiera, no, porque sí lo iba a presentar el sacrificio. Pero era una forma en que Samuel podía evitar sospechas de Saúl al ir a ofrecer un sacrificio. Entonces, hermanos, vean cómo Dios le ayuda con su temor al profeta. Tiene compasión. Hermanos, aprendamos y disfrutemos y descansemos de esa compasión de Dios como la muestra aquí. Versículo 3, vean la instrucción una vez más, versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Ahí están las instrucciones. Otra vez, son instrucciones generales. Ve a Belén, toma a Isaí y ungirás a uno de sus hijos, pero no le dice quién específicamente. Versículo 4, hermanos, aquí vemos por qué Samuel era fiel profeta de Jehová. Versículo 4, miren, nos dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Ahí pausa, hermanos. Tengo miedo en el 2, pero en el 4 obedezco. Hermanos, eso es un creyente verdadero. Obedeces aunque tengas miedo. Hermanos, aquí está una vez más. Escúchenlo. Esta es la obediencia de un cristiano. Imperfecta, pero obediencia. Con temor, con luchas, pero obediencia. Esa es la obediencia de un creyente. No es una obediencia perfecta porque no podemos, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa que aún existe en nosotros. Pero la obediencia del creyente es así. Señor, tengo miedo, pero lo voy a hacer, Señor. Entonces vean cómo Samuel obedece como un creyente fiel a pesar de sus luchas, mostrando una obediencia, aunque imperfecta, pero fiel. Versículo 4, ahí mismo, hermanos, la segunda parte, vean por favor, dice, y luego que él llegó a Belén, se traslada hasta allá, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle, ¿con qué? Con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Ahora, hermanos, aquí no sabemos. El problema yo creo que no era Samuel, no es que le tuvieran miedo a Samuel, no, sino como en el versículo 2 Samuel tenía miedo de Saúl, muy probablemente todo el reino vivía en una atmósfera de miedo contra Saúl. O sea, Saúl en cualquier momento, hermanos, se le botaba el tornillo y podía ir y matar a una ciudad, es lo que podemos entender, aunque el texto no lo dice. Entonces aquí los de Belén dicen, ¿vienes a causarnos problemas con Saúl o qué? Entonces el pueblo de Belén tenía miedo, vivían en una atmósfera de miedo contra o a causa de su propio rey que ellos habían escogido. Versículo 5, hermanos, aquí vienen unas instrucciones más. Dice, él respondió, versículo 5, sí, o sea, sí es pacífica mi venida, no se preocupen, no hay problema. Versículo 5, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Entonces ahí todos dijeron, qué bueno, ¿no? Viene en paz, Samuel, viene a ofrecer sacrificio. Recuerden, el sacrificio era la manera en que Samuel iba a evitar sospechas de a lo que verdaderamente iba. ¿A qué iba? A ungir al nuevo rey de Israel.
Versículo 5, les da la instrucción, dice, santificaos. Atención a esa palabra, hermanos, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. ¿Qué es eso de santificarse, hermanos? Bueno, es un proceso que mandaba Éxodo 19, Levítico 17 y Deuteronomio 23. Repito, para los que anotan, Éxodo 19, Levítico 17 y Deuteronomio 23, mandaba que antes de un sacrificio como este, se santificaran, antes de ofrecerlo. ¿Y qué quería decir santificarse? Bueno, hermanos, básicamente quería decir que se bañaran y que se cambiaran de ropa. Ahí ya tienes una manera bíblica de decirle a tus hijos, oye, báñate y cámbiate, después de santifícate, ¿verdad? Báñate, por favor, cambia tu ropa, ya lo necesitas. Después decir, santifícate. Y ya es una manera bíblica, ¿no? Pero obviamente no era todo, hermanos. Ellos se tenían que bañar, se tenían que cambiar de ropa y tenían que hacer otras cosas. Por ejemplo, tenían que abstenerse de ciertas cosas. Y de esa manera se preparaban o se santificaban para el sacrificio que iban a ofrecer. Según el versículo 5 ahí que leímos al final, Samuel supervisó la santificación de Isaí y de sus hijos. O sea, él se aseguró de que la familia se santificara. Versículo 5 al final lo dice, y santificando él, o sea, Samuel mismo, a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. El sacrificio es llevado a cabo, y miren versículo 6, tenemos, hermanos, un error de Samuel. Versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. A ver, momento, ¿quién era Eliab, hermanos? Recuerden, es Isaí. Samuel llega a la casa de Isaí y le dice que junte a sus hijos. Y viene Eliab, por lo que dice más adelante, el capítulo 17, versículo 13, Eliab era el primogénito de Isaí. Era el hijo más grande. Era, por lo tanto, el mayor, el más fuerte, el más desarrollado. ¿Y qué hace, hermanos, en esta reunión que era privada con la familia? Por seguridad, Samuel la hizo así, privada, dentro en su casa. ¿Qué hace Samuel, hermanos? Ve al grandote y ¿qué dice? Aquí está, el ungido de Jehová. Hermanos, ¿cómo sabemos que Samuel se equivocó? Pues por lo que dice el versículo 7. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pausa allí, volvamos al 6. En el 6 se presenta Eliab y Samuel dice, delante de Jehová estás ungido. ¿Qué estaba mirando Samuel? ¿Qué estaba viendo Samuel? Su apariencia. Ahora, hermanos, no juzguemos a Samuel. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, ¿se acuerdan allá en el capítulo 8, cuando Dios escoge al primer rey Saúl? ¿Qué era lo más evidente de ese rey? Su apariencia, su estatura. Dice la palabra de Dios que de hombros arriba superaba a todos, que era hermoso, aparte era rico, ¿se acuerdan? Era de familia rica, era un hombre imponente físicamente, visualmente, atractivamente. Y entonces, hermanos, como decimos nosotros los mexicanos, Samuel, al ver al grandote, se fue con la finta. Y pensó y dijo, este es, porque pues el que tenemos era así, ahora este es, viene a sustituir al grandote que tenemos con otro grandote, pero ahora de hijo de Isaí. Realmente, hermanos, aquí Samuel se equivoca porque ve la apariencia de Eliab y llega a la conclusión equivocada. Él juzgó por lo físico, hermanos. Samuel allí en ese versículo juzgó por lo que vio. Vean esto otra vez, hermanos, como en el versículo 2, aún siendo un profeta de Dios experimentado, déjeme añadirle, un profeta maduro, un profeta viejo, aún siendo todo eso, hermanos, se equivocó. Vean esto, por favor. Porque aún los más fieles y maduros siguen siendo débiles. Escucha esto, por favor. No porque ya eres grande, viejo, con canas, experimentado de años, no puedes decir, no, eso a mí ya no me va a pasar. ¿Qué dice la Biblia? El que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra de Dios dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Y eso no cambia con los años, hermanos. No porque tengas 50 o 60 años ya no vas a cometer adulterio. Vean aquí cómo Samuel, siendo el hombre más fiel de todo el reino, se equivocó porque se dejó llevar, se cautivó por lo que veían sus ojos en la apariencia de Eliab. Una vez escuché a alguien decir, es que a veces hay pastores de 60 años que creen que ya no necesitan corrección, que Dios me libre, hermanos, pero aún los de 60, 70 u 80 necesitan todavía la corrección de Dios, porque pueden ser cautivados, engañados por lo que ven sus ojos, como lo fue aquí Samuel. Versículo 7, precioso versículo, Dios lo corrige y le da una lección al profeta. Vean, hermanos, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, esto es su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo, está hablando Dios, lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Como dije al inicio del tema, este es un versículo que es prácticamente una montaña en el Antiguo Testamento, hermanos. Es una cúspide. Este versículo enseña un principio fundamental de la vida cristiana. Este versículo es esencial para la fe. Este versículo que Dios le dijo a Samuel encierra un principio muy, muy importante, hermanos. Y es que Dios evalúa a las personas distinto a como nosotros. Dios califica a las personas muy diferente a como nosotros las calificamos. Y eso es muy valioso, hermanos, que lo entendamos. Aquí hay dos cosas. Número uno nos dice lo que Dios desecha y número dos nos dice lo que Dios mira o busca. Por un lado, lo que Dios desecha, dice el versículo, que Dios desecha la apariencia y la estatura. O sea, Dios no se deja llevar por eso, es lo que quiere decir. A Dios eso le es secundario. Si está grande, guapo, gordo, flaco, si tiene un pie chueco, si no tiene un diente, para Dios eso es secundario, hermanos. Eso Dios no es lo que mira, es la idea. Dios desecha la apariencia y la estatura. Por lo tanto, hermanos, pecamos, escucha muy bien, pecamos cuando miramos estas cosas. Si tú eres una persona que está buscando apariencia, estatura, cómo se ve y todo, tú vas a pecar. Porque vas a poner tus ojos en lo que Dios no lo pone. Le vas a dar prioridad a lo que Dios no le da prioridad. Es claro en el texto, Dios dice, yo no, o mejor dicho, yo desecho la apariencia del hombre. Y en segundo lugar, nos dice lo que Dios mira. ¿Qué mira Dios, hermanos? ¿Qué es lo que Él mira realmente? Él mira el corazón. La idea es, Dios acepta, Dios, su prioridad es el corazón del hombre. Por lo tanto, cuando Dios evalúa a una persona, no la evalúa según cómo se ve. Lo que Dios evalúa es cómo está y la condición de su corazón. A Dios le importa más lo interno que lo externo. Dios mira la virtud, no tanto la apariencia. Esto nos recuerda mucho a Mateo capítulo 5, capítulo 6, comercial. El domingo retomaremos capítulo 6, venga en la mañana, volvemos al Evangelio de Mateo. Y Jesucristo en esos capítulos enseña cómo Dios ve dentro, no ve fuera, o lo de fuera es secundario. Cosa, hermanos, que el hombre sí mira. El hombre se deja llevar por lo que ve. El mundo, ¿qué dice? Como te ven, te tratan, dice el mundo, ¿verdad? Entonces, para el mundo, hermanos, la apariencia es muy importante, pero para Dios, Él mira lo interno. Y hermanos, Dios dice, versículo 7, yo miro el corazón. Jehová mira el corazón. Miren, hermanos, déjenme condensarlo de esta manera. Dios no ve, uno, como te ves. Dios no ve como te ves, o sea, tu apariencia. Dios no ve eso. Dios tampoco ve primero lo que haces, pero sí ve lo que eres. Dios no ve cómo te ves, Dios no ve lo que haces, Dios primero ve lo que eres en tu corazón. Dios ve lo que hay dentro de ti. Dios no ve tu apariencia ni tus obras, hermano. Atención a esto. Esto está conectado con el domingo. Dios no ve tu obra piadosa, religiosa. Dios ve, antes de eso, ve tu corazón. Y es lo que Dios le está enseñando aquí a Samuel y lo está corrigiendo. Por lo tanto, hermanos, si Samuel necesitó la corrección aquí, nosotros también la necesitamos. Tú necesitas mirar lo que mira Dios. Tú necesitas darle prioridad a lo que Dios le da prioridad. Hermanos, por favor, no miren lo exterior. No se preocupen por el exterior. No estoy diciendo, no te bañes, no te vistas, no te peines. No, por supuesto que no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no te dejes llevar por las apariencias. De que cuando evalúes según el corazón. Que busques lo que Dios busca y ponderes lo que Dios pondera. Cuando alguien se va a casar, esto es una regla que no debe olvidar. Cuando alguien se va a casar o está pensando en ese tipo de decisiones, no puedes mirar lo que mira el hombre. Si está calvito, si está así, si tiene lo otro, pues hermanos, eso no tienes que mirar, pero si miras el corazón, ahora se puede ver el corazón, en un momento más vamos a ver cómo se mira el corazón, pero eso es lo que Dios ve. Hermanos que estamos aquí, que somos papás, preocúpate por el corazón de tus hijos. No te preocupes solo porque vistan bien, hablen bien, tengan buenos modales y salgan bien en la escuela o se comporten. Preocúpate por su corazón. Hermanos, que Dios nos ayude a cuidar a nuestros hijos, cuidar su corazón. Lo que Dios le manda a Samuel también lo necesitamos hacer nosotros. No mires lo que mira el hombre, evalúa según el corazón. Ocúpate del corazón, preocúpate por el corazón. Entonces Samuel se equivoca y Dios le dice, estás mal, profeta, viejo. No es así. Versículo 8 al 10, vean lo que pasa. Sigue buscando. No era Eliab, pobre Eliab, a lo mejor se emocionó Eliab y dijo, ya de aquí soy. Pobre Eliab, no era él. Versículo 8, hermanos. Entonces llamó Isaí a Abinadab, el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Versículo 9, hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y los tenían con los nervios en un hilo, ¿verdad, hermanos? A los pobres hijos de Isaí. Versículo 10, e hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí,
Jehová no ha elegido a estos. Ahora, hermanos, no sabemos cómo es que Dios le comunicaba a Samuel estas cosas. Lo más probable es que fuera a su oído, a su corazón, que Dios le iba guiando en este tipo de decisiones, pero el texto no lo dice. Lo que dice es que hace pasar a 7 hijos y dice, pues no, ninguno de ellos es, ninguno de ellos es. No está allí el elegido por Dios. Por lo tanto, viene la pregunta del versículo 11. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Como dice el profeta, oye, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Y aquí, hermano, sale la verdad. Versículo 11. Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Hermanos, aquí tenemos en el versículo 11, escúchalo muy bien, porque esa es la idea del Espíritu Santo que quiere que tú veas. En este versículo 11 tenemos la primera, en toda la Biblia, la primera descripción de David. Y es una descripción familiar, o sea, su propio papá lo describe. Y vean qué descripción hace su papá de David. Le dice, el menor. El hebreo es realmente un muchachito. Esa palabra se usaba para jovencitos entre 10 y 15 años. Por lo tanto, creemos que David en este momento tenía máximo 15 años. Era un muchachito. Y además dice que estaba con las ovejas. Miren, hermanos, cómo la primera descripción de David en la Biblia nos lo muestra como alguien inferior, como alguien insignificante. Por dos cosas. Número uno, era el menor de edad. Era el muchachito. No era el fuerte, no era el desarrollado, era el muchachito. Y además, número dos, por el oficio que tenía. Dice que cuidaba las ovejas. Sabían que cuidar las ovejas, aunque era un trabajo honrado, era un trabajo como que en cierta medida despreciado por la suciedad que implicaba, por el cuidado que requería. Ser el pastor de ovejas era como que dejado precisamente al menor, al que se ensuciara, al que importaba menos, al que no tenía las cualidades para la guerra o para arar la tierra o para ser soldado. Por lo tanto, aquí tenemos como la primera descripción de David nos lo presenta como un jovencito insignificante. Y por su propio papá. Hermanos, vean esto. ¿Se fijaron? Su papá ni menciona su nombre. El menor está con las ovejas. Ni dice cómo se llama. Realmente al leer esto y estudiarlo estos días, veo que lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, es como irnos quitando capa por capa, así como un elote o un plátano, yo qué sé, ir quitando capa por capa para ir revelando a este nuevo personaje. No dice su nombre, pero nos da la primera descripción y es una descripción familiar. ¿Qué muestra esto? Que era un jovencito insignificante. Versículo 11, otra vez a la mitad, después de que le dice que queda ese menor con las ovejas, dice Samuel a Isaí, envía por él, tráelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. No dirán, ¿mesa, pastor? ¿Había mesa? No, hermano, se refiere a una mesa de tela en el piso, lo que nosotros veríamos como un picnic, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tiempo se ponía un mantel grande, se tiraban al piso y eso era poner la mesa y comían de esa manera. Así que usted cuando va de picnic está comiendo como un judío antiguo, ¿de acuerdo? Puede hacerlo así, un picnic, una tarde. Ahora, versículo 12, hermanos, dice, envió pues por él, Isaí, y le hizo entrar. Aquí listos, hermanos, viene la segunda descripción de David en la Biblia. Y era rubio, esto es mejor traducido pelirrojo, hermanos, ¿de acuerdo? Pelirrojo, hermoso de ojos y de buen parecer, esto es apuesto, guapo, en pocas palabras. Entonces Jehová dijo, aquí viene la voz de Dios, levántate y úngelo, porque este es. ¡Qué precioso, hermanos! Ni ha dicho el nombre, Samuel ni sabe el nombre, pero Dios le dice, este es el del corazón, este es el que estoy eligiendo, este es el de corazón íntegro. Vean cómo en esta segunda descripción, hermanos, que hace el Espíritu Santo de David, es una descripción física. La primera fue una descripción familiar, aquí es una descripción física. Y lo que nos deja ver es que era un jovencito atractivo, rubio, o sea, pelirrojo, guapo. De hecho, en capítulo 17, versículo 42, cuando pelea contra Goliat, Goliat lo desprecia porque es guapo. Regularmente un soldado no era guapo y Goliat seguro no lo era. Y Goliat lo menospreció porque era atractivo. Entonces, hermanos, aquí vemos la segunda descripción de David como un muchachito atractivo. Dice el versículo, rubio o pelirrojo, ojos hermosos, buen parecer. Ahora alguno dirá, pastor, no, que Dios no mira las apariencias, aquí se agarró otro guapo, todos los feos estamos fuera del plan de Dios. No, momento. Dios no estaba escogiendo a David por su apariencia. ¿Qué es lo que estaba escogiendo Dios, hermanos? Su corazón. Ahora, hermanos, que era un paquete completo que tenía corazón y atractivo, pues ya es gracia de Dios, ¿verdad? Y quien lo tiene, bendecido por el Señor, ¿no? Yo le digo a mi esposa, es el cascarón nada más, soy de corazón noble, es el puro cascarón, tú ve el corazón, hay que ver el corazón. Aquí, hermanos, con David fue así.
Ahora, aquí hay una implicación muy importante, hermanos. Mírenlo, por favor. ¿Se acuerdan que en los versículos anteriores, versículo 5, Samuel santificó a Isaías, sus hijos, y los llamó al sacrificio? ¿Se acuerdan? ¿Qué implica esto? Implica que David no estuvo ni en la santificación ni en el sacrificio. Interesante, hermanos. David no estuvo en eso, porque los únicos convidados por el papá fueron los 7, y los santificó, los bañó, los cambió, y fueron al sacrificio. David no estuvo. Y uno dirá, pero entonces, ahí no está cumpliendo con los requisitos. No, hermanos, es que acuérdense, para Dios es más importante que el sacrificio o que la santificación externa. Él ve la integridad interna. No importaba que David no se había bañado, importaba que él tenía un corazón íntegro, como el que Dios estaba buscando. Y aunque sus hermanos no eran perversos, por lo que vemos por el resto de la historia, pero no eran el corazón que Dios había elegido. No sabemos, hermanos, por cierto, aquí me causó mucha intriga, por así decirlo, que la Biblia no mencione mucho acerca de la mamá de David. ¿Alguna vez había pensado en la mamá de David? Mujeres, ¿alguna vez habían pensado en la mamá de David? Bueno, la Biblia nunca la menciona por nombre, solamente da algunas referencias indirectas, porque allá aparece el papá y los 7 hermanos. No sabemos si los 7, 8 con David eran de la misma mamá, pero creemos que sí. Pero la Biblia no dice mucho de la mamá y a mí me parece una parte importante. Pero hay 2 salmos que hablan de la mamá de David. En 86 y 116, Salmo 86 y 116, David menciona algo respecto a su mamá. De forma indirecta, pero lo menciona, repito, Salmo 86 y 116. Y más adelante, en el capítulo 22 de este primer libro de Samuel, nos dirá algo también de su mamá, pero la verdad es que nunca la menciona por nombre. La tradición del Talmud dice que la mamá de David se llamó Nitzebet. Esto es extrabíblico, no estamos seguros, hermanos, no sabemos. Probablemente el Talmud, que es este compendio de tradiciones hebreas, dice que la mamá de David se llamó Nitzebet y que estaba viva, a ese momento estaba viva, al capítulo 22 sigue viva, y bueno, la Biblia no nos menciona mucho más de eso, pero me pareció importante decírselos a ustedes. Volvamos a la historia, hermanos. Aquí entonces se hace la segunda descripción, donde Dios lo escoge, dijimos, no por su hermosura externa, sino por su corazón. Su corazón. En capítulo 13, ¿se acuerdan? Cuando Saúl peca por primera vez, Dios le dice que lo va a sustituir por un hombre conforme a su corazón. En capítulo 15, versículo 28, cuando Saúl vuelve a pecar, Dios le dice, voy a escoger un prójimo tuyo mejor que tú para ponerlo en el trono. Y en Hechos 13:22, texto importantísimo, hermanos, se dice en la Biblia, Hechos 13:22, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, ¿no se han preguntado qué significa que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué la Biblia hace tanto énfasis? Bueno, hermanos, muy fácil. Ser un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios no significa otra cosa más que un corazón con la disposición a obedecer al Señor. O sea, un corazón que desea obedecerlo. No siempre lo obedece como quiere, porque David incluso pecó, pero siempre tiene la disposición a querer hacerlo y lo hace a pesar de sus luchas. Ay, pasó como no entiendo, hombre, conforme al corazón de Dios, disposición, obediencia. No entiendo. Más claro, hermanos, más claro. Una persona conforme al corazón de Dios es un creyente. Eso es todo. Un creyente en Cristo Jesús que ama a Dios y a pesar de su amor imperfecto y obediencia imperfecta, aún así busca obedecer a Dios porque lo ama. Ese es un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Un creyente, alguien dispuesto a obedecer, un verdadero creyente. Y aquí, hermanos, vemos que David era esto. Guapo, pelirrojo, con un corazón obediente, creyente en Dios. Una vez más, hermanos, de verdad no es broma, lo digo en serio. Entonces, feo no significa que sea fiel, ¿verdad? Porque a Saúl era guapo y era infiel. Entonces, los feos son fieles ya automáticamente. Bueno, fuera, hermanos, ¿verdad? Que los feos fuéramos fieles ya automáticamente. No. Recuerden, versículo 7, lo que Dios mira es el corazón. Y Dios, versículo 12, al final señala que es Él. Versículo 13, hermanos, viene la unción. Vean el versículo 13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Vean, sus hermanos estaban allí, su papá también, su mamá seguro. Y dice, y desde aquel día, frase importante, hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ramá era su casa. Lo que hace Samuel es lo unge y vámonos, ¿verdad? Porque recuerden que había una atmósfera de miedo por la locura, la violencia de Saúl. Aquí tenemos la unción, hermanos, privada, en familia. Nadie estuvo ahí más que su familia de David, pero el profeta de Dios unge a ese muchachito de unos 15 años porque tenía un corazón íntegro. Recuerde algo, cuando unge al rey, eso significaba, como pasó allá en capítulo 10, cuando ungió a Saúl, eso significaba que Dios, la unción significaba que Dios lo capacitaba para ser el rey.
Y cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre él, significa que lo capacitó con poder para que fuera el rey que Dios quería que fuera. Y usted dirá, ¿y eso no lo tuvo Saúl? Sí, acuérdate que sí lo tuvo. En capítulo 10, exactamente lo mismo. El problema es que Saúl desechó eso porque desobedeció a Dios y Dios lo desechó a él. Recuerda, eso lo vimos en los pasajes pasados. Entonces Dios lo capacita, versículo 13 al final, dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino, el hebreo dice, vino poderosamente sobre David. David. Hasta el versículo 13 dice su nombre. ¿Se fijó? El Espíritu Santo nos va desmenuzando y nos da una descripción familiar y luego nos da una descripción física y lo unge. Todavía ni sabemos el nombre, pero después de que dice el nombre, es David. David. Nombre hebreo que significa amado. Amado. Unos 15 años aproximadamente. Muchachito, hermanos. Pero ya era conforme al corazón de Dios. Samuel vuelve a su casa y recuerda, hermanos, lo que estamos viendo es dos bendiciones de Dios a David que le hicieron un instrumento fiel. Dos bendiciones, ya vimos la primera, un corazón íntegro, Dios se lo dio, no era mérito de David, Dios le dio un corazón así. Y ahora en segundo lugar, versículos 14 al 23, ya pueden despertar los que estaban durmiendo, vamos a la segunda parte. La segunda parte es el carácter íntegro de David, versículos 14 al 23. Ahora miren, hermanos, yo quiero hacer la conexión nada más, esto me parece muy importante. Versículos 1 al 13 nos muestra el corazón íntegro. Versículos 14 al final nos muestra el carácter íntegro. Escúchalo, corazón y carácter están unidos. El corazón se va a manifestar en tu carácter, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y porque el Señor Jesucristo dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿Te fijas? El corazón se demuestra o se refleja en el carácter y lo tenemos aquí, no me lo estoy sacando de la manga, hermano, está aquí claramente. Primeros 13 versículos muestran el corazón, otros siguientes versículos muestran el carácter, lo vamos a ver en un momento más. Y eso, hermanos, es también real en tu vida. Lo que tú eres en tu corazón se refleja en tu carácter. ¿Y qué es el carácter? Bueno, digamos de una forma sencilla, es tu forma de ser o el cúmulo o el grupo de virtudes que tú tienes. Ese es tu carácter o, en su ausencia, el conjunto de vicios que tú tienes. Ese es tu carácter. La forma en que vives, la forma en que eres, la forma en que respondes. Y aquí vamos a ver que el corazón íntegro de David se manifestó en un carácter íntegro también que reflejó su corazón. Versículo 14, hermanos. Miren esta dulzura que el Espíritu Santo inspiró. Véanlo, por favor, versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de... A ver, un momento. ¿Qué dice el versículo 13, el anterior? El Espíritu de Jehová vino desde aquel día poderosamente sobre David. Y versículo 14, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Versículo 13, el Espíritu Santo viene sobre David. Versículo 14, el Espíritu de Jehová se quita de Saúl. Interesantísimo, hermanos. Una frase triste que solamente está también en Jueces 16, hablando de Sansón, cuando usted sabe Dalila y todo este juego ahí perverso, y Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Frase triste, se repite aquí con Saúl, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Bueno, muy sencillo, escuche. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tenía un ministerio intermitente. Podía ir y quitarse de una persona, ir y quitarse de una persona, ir y capacitarla para algo y luego dejarlo. Así era en el Antiguo Testamento. Es por eso que David en el Salmo 51:11 le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque era posible eso en el Antiguo Testamento. Pero por la frase del versículo 13, desde aquel día, hablando de David, que vino el Espíritu Santo, propone que fue una venida permanente, hermanos, en David. Hoy es diferente, y quiero aclararlo esto, hermanos. Hoy no es así. Hoy, a partir de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona que ha creído, que se ha arrepentido, que es creyente, viene para sellarlo, es decir, morar en esa persona y nunca se aparta de esa persona el Espíritu Santo. Mora en él o mora en ella. Ese es el sello del Espíritu Santo a partir de la salvación. Y claro, cuando pecamos podemos contristar al Espíritu Santo, pero nunca nos abandona. El Espíritu Santo ahora en la época de la iglesia tiene una habitación permanente en todo creyente. Así que, hermanos, era diferente, solo para que tú lo tengas y no al rato andes diciendo, creo que el Espíritu de Jehová ya abandonó a tal persona. O lo tiene y lo tendrá para siempre, o no lo tiene y nunca lo ha tenido. Simplemente es distinto aquí, el Espíritu de Dios viene sobre David permanentemente y se quita de sobre Saúl. Pero vean, hermanos, versículo 14, otra vez era importante, pero versículo 14, ¿qué dice de Saúl? Dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte ¿de quién? O sea, ¿cómo es esto, pastor? Que Dios le envió un demonio, es básicamente la idea. Dios le envió un demonio a Saúl para que lo atormentara. Sí, hermanos, tal cual lo dice el texto.
¿Quién puede controlar a los demonios sino solamente Dios? Y aquí dice que un espíritu malo significa un demonio, atormentaba, del hebreo aterrorizaba. Acuérdese de esta palabra, nos va a servir en un momentito más. Este demonio o este espíritu malo aterrorizaba a Saúl de alguna manera, no nos especifica, pero ahorita vamos a llegar al fondo del asunto. Dios lo envió y dirás, ¿y por qué lo envió? Hermanos, es claro, como un juicio a la vida de Saúl. Porque Saúl, ya lo viste, capítulo 13, no se arrepintió. Capítulo 14, no se arrepintió. Capítulo 15, endureció su voluntad, no se arrepintió, Dios lo desechó. Y aquí viene el juicio. El juicio de Dios a Saúl fue, de entrada, primero, un demonio que lo atormentaba o lo aterrorizaba. Noten esto también, no poseyó a Saúl como Satanás sí poseyó a Judas. Aquí no fue una posesión, aquí fue una afectación, una influencia externa que el demonio hizo, que le causaba sufrimiento a Saúl. Lo vemos porque en el versículo 16 y 23 dice que lo que quería Saúl era alivio. En su tormento o en su error, lo que él buscaba era alivio. Y como vamos a ver ahorita en un momento, lo buscó en la música. Hermanos, la Biblia no nos dice exactamente cuál era la acción del demonio sobre la vida de Saúl. Pero por las palabras que acabo de mencionar, es decir, el demonio le aterrorizaba y 2, Saúl buscaba alivio, versículos 16 y 23, creemos que el demonio causaba algún tipo de sufrimiento o 1, físico o 2, emocional en la vida de Saúl. Yo me inclino a lo segundo porque la palabra hebrea es aterrorizar, o sea, tenía un sufrimiento emocional a su vida. Ahora escúchalo, si hubiera sido físico, hubiera buscado medicina, pero el problema era emocional, por eso buscó música que le aquietara sus emociones. Hermanos, éntrense en esto. Lo que quiere decir es que probablemente Saúl tenía ataques de pavor, de pánico, de ansiedad, de estrés, de preocupaciones feas, algún ataque nervioso, algo que le venía, pero escúchalo, que era de parte de un demonio que Dios había enviado como un juicio. Escucha, hermano, ¿alguna vez has visto a personas que sufren en su vida física o emocional y que van con médicos y no se soluciona? Aquí tienes la razón. A veces Dios permite sufrimiento en la vida de una persona, sea física o emocionalmente, como un juicio, incluso como una acción de un demonio enviado por Dios como juicio a esa persona. Tremendo. Yo he conocido a personas que se llenan de miedo, no quieren salir de casa, les dan ataques de pánico, ataques de ansiedad, lo que sea, y van al médico y eso no les cura, y no buscan a Dios, obviamente. ¿Sabes dónde viene todo esto? Escúchalo, hermano, ¿sabes de dónde viene? De su pecado. Personas que andan con una tosecita eterna, tienen 20 años con tos, ya probé de todo y nada. Escucha, no estoy diciendo que sea un demonio, el demonio de la tos, no estoy diciendo eso, pero sí puede ser un pecado no confesado que traes a cuestas como Saúl, hermano, o batallas con estrés, o batallas con ansiedad. Y escucha, hermano, ¿y qué hace la mayoría? Tristemente, me da tristeza, ¿qué hace la mayoría de los cristianos? Al médico. Ahí voy a Cancún, ahí voy a Mérida, ahí voy a la Ciudad de México, ahí voy a Estados Unidos a lidiar con mi enfermedad. No necesitas eso, es por tu pecado. Confiesa tu pecado y el síntoma se arregla. No, es que lo que necesito son pastillas. No necesitas más que la pastilla de la confesión y el arrepentimiento. Saúl no lo hizo. Hermanos, yo no sé si hay alguien aquí que podamos tener alguno de estos problemas que estemos sufriendo física o emocionalmente y que la raíz sea un pecado que no hemos confesado. Y escucha, no necesitas primero medicina, necesitas primero confesar tu pecado. Y si en el proceso médicamente también se requiere ayuda, adelante, no es pecado, está bien. Pero el origen no es ahí. El origen es por pecado que no te has arrepentido y por lo tanto sufres. Qué tremendo. Tienes que saber esto, hermanos. Hay sufrimiento físico o emocional que viene por consecuencia del pecado. Saúl estaba siendo atacado en sus emociones causadas por este demonio. Aquí comienza, hermanos, la peor etapa de Saúl. Aquí lo único que vamos a ver en los capítulos siguientes es declive, 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 declive. Saúl en su peor faceta. Y miren, hermanos, cómo este sufrimiento era tan evidente que sus criados se dieron cuenta. Versículo 15, avancemos. Versículo 15 dice, y los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. O sea, hasta ellos se daban cuenta que era un demonio que lo estaba atormentando o aterrorizando. Obviamente el demonio no era visible, pero la acción era visible. Y por lo que vemos en los textos siguientes, era un síntoma que venía y se quitaba. Venía y se quitaba. O sea, no estaba el demonio todo el tiempo. No estaba el sufrimiento todo el tiempo, sino que iba y venía. Hasta los criados se dieron cuenta. Y, hermanos, busca una solución, ¿verdad? Como todo humano. Versículo 16, mírenlo. Están hablando los criados y dice versículo 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, hasta ellos sabían que era juicio, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Ven, hermanos? ¿Cómo era algo emocional?
porque la música sí tiene cierta influencia sobre nuestras emociones. Si hubiera sido médico, físico, pues hubieran llamado a un doctor, pero era algo emocional lo que le hacía sufrir el demonio. Por lo tanto, aquí, hermanos, los criados, fíjense, los criados le aconsejan a Saúl. ¿Se acuerdan que siempre ha sido así? Siempre Saúl escuchando a sus criados. Desde el capítulo 9, cuando las asnas, ¿te acuerdas? El criado fue el que le dijo, vamos a ver a Samuel. Y ahí está, Saúl obedecía. El inepto Saúl obedeciendo a sus criados cuando debería ser al revés. Siempre ahí mostrando su incapacidad siguiendo a los criados. ¿Cuál fue la opción de los criados? Búscate a alguien que sepa tocar el arpa, que te toque y que te relaje. Básicamente es lo que le están diciendo. Búscate un músico que te relaje. Hermanos, versículo 17, aquí viene la respuesta de Saúl. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Gran idea. Eso es lo que le dijeron sus criados, ¿verdad? No tuvo ninguna idea Saúl más que lo mismo. Traigan a alguien que toque bien. Hermanos, no sé si tú logras ver lo que está pasando aquí en el versículo 17. Saúl está sufriendo. Tiene un demonio encima. Lo está haciendo sufrir. Le vienen ataques emocionales. Y en vez de buscar a Dios y arrepentirse, busca la salida fácil. Es como aquellos que están sufriendo por su pecado y dicen, no, me voy a ir unas vacaciones a Mérida. Voy a comprar zapatos. Voy a irme a esta aventura, voy a ir a la feria. Siento triste, voy a hacer esto. Me siento mal, voy a ver qué me compro. Voy a tener una aventura por ahí. Que me siento mal, quiero recuperar. ¿Te fijas? Esta es la clásica manera de actuar de un incrédulo. Estás sufriendo por tu pecado y en vez de humillarte ante Dios, vas y buscas soluciones rápidas, soluciones temporales, soluciones insuficientes. Es lo que está haciendo aquí Saúl, buscando solución en la música cuando su problema era de pecado, de ir y arrepentirse delante de los ojos de Dios, pero no lo hizo. Buscó alivio en la música, actuando como un incrédulo normal. Hermanos, no seamos así. No busquemos remedios externos cuando el problema está en tu corazón. Yo pienso que esto sí sucede mucho, hermanos, en nuestras vidas. Nuestros problemas son de pecado, o sea, tenemos consecuencias por nuestros pecados y pensamos que es físico. Pensamos que es que mi entorno, no, hermano, es tu pecado que te obstruye para vivir en paz. Lo escribí aquí, lo voy a decir con mucho amor, tómelo bien. No estoy en contra de médicos, la Biblia apoya ir con los médicos, hay que tomar la medicina, todo está bien. Pero hay ocasiones en algunas personas que necesitan arrepentirse antes que medicamento. Necesitan ir a confesar a Dios antes que tomarse medicina. Dirás, no pasó, no vivo en pecado. Recuerden, hermanos, hay que examinar nuestra vida profundamente. Lo espiritual es primero, luego lo físico. Aquí Saúl lo hace buscando salida fácil en vez de arrepentirse. Versículo 18, hermanos, recta final, versículo 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, vean, hermanos, aquí está la tercera descripción de David en este capítulo. Tercera descripción. La primera fue de su papá, la segunda fue ahí del Espíritu Santo en el versículo 12, y ahora vemos la tercera descripción de David, versículo 18, dicha por un criado de Saúl. ¿Qué dijo el criado? He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. A ver, momento, hermanos. ¿Cómo sabía el criado todo esto de David? ¿Cómo? ¿Cómo supo que David tenía estas cualidades? Escucha, hermano, porque el corazón se refleja en el carácter. Porque lo que eres en tu corazón se refleja en tu forma de vida. Y el criado de alguna manera había visto, esto no es de alguna manera, sino providencialmente por Dios, el criado había visto a David y había notado un carácter así. Vean qué descripción hace otra vez, versículo 18. He visto a un hijo de Isaí de Belén, eso está bien, que sabe tocar, o sea, es músico. ¿Sabes qué quiere decir que es un músico, hermano? Pues que era alguien disciplinado. Porque para aprender música tienes que ser disciplinado. Luego dice, es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Eso quiere decir lo que dice, es valiente, es arrojado, no es temeroso, no es miedoso, es arrojado. Es cualidades de carácter. Y luego dice prudente en sus palabras, o sea, es sabio, cuida su boca, no habla sandeces, no anda bromeando ahí con los chamacos de su edad, es prudente en sus palabras. ¿Quieres algo más? Es hermoso. Fíjate, hermano, yo no conozco a muchos hombres que digan de otros hombres, oye, es hermoso, es guapo. No suena bien, pero aquí sí, y lo hace porque el Espíritu Santo así quiso, porque realmente lo era. Recuerden, hermanos, David era como el creyente todo incluido. Era guapo por dentro y guapo por fuera. David era un todo en uno, todo incluido. Leía a alguien que decía, David era la persona que atraía a dos clases de mujeres, a las solteras y a las mamás de las solteras, o sea, a todas. David era un rompecorazones por donde lo vieras, hermano. Todas las mujeres, y de hecho, capítulos siguientes vamos a estar viendo, Saúl mató a sus miles
Y David a sus 10, a las mujeres cantando, pues claro, el guapetón ahí estaba, ¿verdad? Entonces vean, hermanos, cómo el criado está haciendo una descripción de David. Y en esta tercera descripción, él está hablando, me faltó una, ¿verdad? La última. Dice, no solo es hermoso, sino al final, hermanos, como corona sobre su cabeza, dice, y Jehová está con él. Nada más, hermanos, nada más. Jehová está con él. Poca cosa, ¿verdad? Cosa que no podía decir de Saúl. Qué tremenda descripción de un incrédulo ajeno. Hasta es mejor descripción que la de su papá, Isaí. El Espíritu Santo hace un énfasis en esta última frase, Jehová está con él. Lo repite 4 veces en el libro, Jehová está con él. 4 veces lo dice de David en este libro. Lo dice aquí en 16:18, en 18:12, 18:14 y 18:28. Voy a repetir por los que están anotando. Esta misma frase, Jehová está con él, el Espíritu Santo la repite aquí en 16:18, 18:12, 18:14 y 18:28. No estoy dando mi número de teléfono, hermanos. Estoy diciendo las citas donde aparece esta frase. Dirán, ¿por qué está dando el pastor su teléfono? No, hermanos, son las citas donde aparece, para los que notan, cómo el Espíritu Santo enfatiza que Jehová estaba con él. Hermanos, preciosa palabra de Dios. Vean la simetría perfecta. Ahí les va. ¿Saben de quién es el único que se había dicho Jehová está con él en este libro? ¿Saben de quién? De Samuel. En capítulo 3, versículo 19, se había dicho Jehová está con él, con Samuel. Y aquí, varios capítulos después, se vuelve a repetir la misma frase por el Espíritu Santo, Jehová estaba con David. Esto hace que David y Samuel, obviamente, vengan a una lista VIP del Antiguo Testamento de quienes se dice que Jehová estaba con ellos. Isaac, José, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, Salomón y David. No estoy pasando lista, hermanos, estoy diciendo los nombres de los que se dice que Jehová estaba con ellos. Isaac, José, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, Salomón y aquí David. O sea que David era como Samuel, un hombre fiel, un hombre íntegro, un instrumento de Dios. Vean la simetría perfecta del Espíritu Santo en su palabra. David era un creyente completo. Escuche, gracias a la gracia de Dios, porque fueron bendiciones sobre él. Él no era el héroe. Versículo 19, hermanos, manda llamarlo. Versículo 19 dice, después de esta descripción, por cierto, no se los dije, ahí en el versículo 18, la descripción que hace el criado de David es una descripción de la fidelidad de David. Y aquí tenemos ya las 3 descripciones. La primera descripción fue una descripción familiar, la segunda descripción fue una descripción física, y la tercera descripción fue una descripción de la fidelidad de David por un criado. Ahora sí, versículo 19 dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y ahí uno dirá, ¿qué se cree este Saúl que manda a llamar? No, acuérdese, él era el rey y podía hacer eso, dame a tu hijo. De hecho, había pasado en 8:11 que Samuel les había advertido que les quitaría a sus hijos, ¿se acuerdan? O sea, aquí lo está cumpliendo. Pero vean el 19, hermanos, ¿dónde estaba David cuando lo manda a llamar el rey? ¿Dónde estaba? ¿Dónde, hermanos? Con las ovejas. A ver, pero recuérdalo, en versículo 13 el profeta ya lo ungió delante de sus hermanos. Pero aquí en el versículo 19 sigue con las ovejas. ¿Qué te hace ver eso, hermanos? Pues que fue ungido, pero él siguió haciendo su trabajo normal como un pastor de ovejas. Hay un grado de humildad ahí, hermanos. O sea, él pudo haber dicho, ya me ungió. A ver, Eliab, Sama, Abinadab, acá, a mis pies. Y tú, papá, olvídate de que te respete. Soy el próximo rey. Calladitos. Tú, mamá, esto. Ahora yo voy a mandar. Tú eres el pastor, yo me voy a quedar aquí. Soy ahora el próximo rey. No. David no hizo eso. David era humilde. ¿Ves qué contraste con Saúl, hermanos? Es como la noche y el día. Aquí David seguía haciendo su trabajo que tenía que hacer porque era humilde. No se le subieron los humos, pues. No se creyó el mandamás, aunque ya había sido ungido. Versículo 20, hermanos, vean. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Esto era una costumbre. Cuando llevabas algo o ibas al rey, llevabas un obsequio. Así como cuando alguien te invita a comer y tú tratas de llevar algo, cuando te acuerdas, cuando tienes, y tratas de llevar algo. Así cuando ibas al rey, llevabas un obsequio. Ahora, cosas interesantes. Por el regalo que envía Isaí, y lo envía con David, por su regalo vemos que Isaí no era rico, tampoco era pobre. No se mencionan criados a la familia de Isaí y de David. De hecho, David tenía que ser el pastor, cosa que podía ser un criado. Pero el regalo que le manda y el cabrito, el asno y todos sus hermanos, era de una familia, digámoslo así en nuestro tiempo, una familia de clase media, o sea, normal como nosotros. No era rico como Saúl, capítulo 9. Era una familia normal, era una familia estable, normal, ni rica ni pobre. Y le mandan este obsequio al rey. Era una familia trabajadora y modesta. Versículo 21, hermanos, dice, y viniendo David a Saúl, vean qué manera de terminar el capítulo, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él, Saúl, le amó mucho,
y le hizo su paje de armas. Hermanos, aquí hay demasiado, qué triste que hay que terminar, pero David va con Saúl, Saúl lo conoce, lo ama, dice el texto, hermanos, lo amó. Y además lo subió de categoría porque lo había llamado como músico. Y ahora era músico y además paje de armas. Recuerde, paje era el que le cuidaba las armas, en este caso al rey. Por lo tanto, aquí vemos cómo David se ganó la confianza con Saúl. Había una relación cercana con Saúl. Hermanos, ¿qué es esto otra vez? ¿Te fijas? ¿Es coincidencia? David llegó al palacio por coincidencia. ¿Fue coincidencia, hermanos? No. Otra vez, la soberana providencia de Dios llevó al enclenque muchachito de 15 al palacio real. ¿Por qué? Porque suerte, porque le cayó ahí la oportunidad y la aprovechó, porque pues, se puso donde había. No, hermanos, porque Dios controla soberanamente y puso a David donde él lo quería, al lado del rey. Y dice que hubo una relación cercana entre ellos, músico y paje. Aquí, ¿qué es lo que amó Saúl de David, hermanos? Otra vez, su carácter fiel, su carácter íntegro, cómo se conducía, era evidente, en lo que lo ponían lo hacía bien, fuera músico o paje de armas, lo hacía bien, tanto así que Saúl le dio su planta, versículo 22, vean por favor, el 22, y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos, o sea, me lo voy a quedar, Isaí, discúlpame, pero me voy a quedar con tu hijo, ya le di la planta, ¿sí? O sea, ya aquí David no se va. Vean, hermanos, cómo David era una de esas personas que aunque jovencitos, su corazón íntegro, su carácter íntegro, se ganaba el lugar en donde fuera. Porque, recuérdelo, él no era el héroe, la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora Dios hace que Saúl lo quiera permanentemente ahí. Hermanos, ¿qué sentía Saúl por David? Amor. Lo amaba. Escuchen, hermanos, me da tristeza. Esta relación de amor va a durar poco. Al rato, hoy lo ama, mañana lo va a querer matar. ¿Te acuerdas? Hoy lo ama, mañana lo va a querer atravesar con una lanza. ¿Por qué? Porque Saúl era un perverso. 23, hermanos, y cerramos, dice el texto. Cuando el espíritu malo, esto es el demonio, de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí tenemos a David sirviendo a Saúl. Hay mucho aquí, hermanos, escúchenlo, lo resumo. Esto no era un exorcismo musical, ¿eh? No se trata de que la música sacaba demonios. No, hermanos, no era un exorcismo musical. De hecho, la música no tiene poder sobre los demonios. ¿Quién tiene poder sobre los demonios? Solo Dios. Pero aquí vemos, hermanos, cómo de alguna manera el hombre de Dios, David, de alguna manera era consuelo para el hombre atribulado por demonio. ¿Has pensado en eso? Un creyente puede ser de alivio para un incrédulo que sufre. La presencia de un creyente fiel puede ser de bendición en medio de un ambiente incluso hasta demoníaco. Pero, hermanos, ¿por qué Dios permitió que este demonio viniera y que cuando David tocaba se aliviaba? Piénsalo, ¿por qué? ¿Por qué? Es bien claro, hermanos. Porque lo que Dios quería, escucha, era humillar más a Saúl. Porque en ese solo versículo 23, el imponente necesitaba al insignificante. El imponente ante los ojos de Dios, de los hombres, necesitaba al insignificante delante de los hombres. El grandote necesitaba al chiquito. El fuerte necesitaba al débil. Eso me recuerda al canto de Ana, nadie será fuerte por su propia fuerza. Es como dice, hermanos, 1 Corintios 1:27, que Dios escogió lo necio a los ojos del mundo para avergonzar a los sabios, así como escogió lo débil, según el mundo, para avergonzar a lo fuerte. Aquí lo tenemos. La insignificancia de David, Dios la está usando para humillar a la imponente presencia de Saúl. Por eso lo dejó, para humillarlo. Y ahí comenzó una relación, hermanos, que Dios va a usar soberanamente en los próximos capítulos. Déjenme terminar así, hermanos. Es un pensamiento muy, muy hermoso. Por favor, es lo último. Escuchen. Dios va a usar esta relación David-Saúl, Saúl-David, de una forma tan compleja que nos enseña mucho. Pongan atención. Dios usó un demonio para afligir a Saúl con el propósito de disciplinarlo. Pero Dios usaría a Saúl para afligir a David con el propósito de santificarlo. Saúl hizo sufrir mucho a David. Y tú preguntarás, ¿y por qué Dios no mató a Saúl? Si ya ungió a David, ¿por qué no lo mata? ¿Por qué no le dio un ataque al corazón y ya reinó David? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha, aquí está por qué. Porque David necesitaba la aflicción causada por Saúl. La aflicción de Saúl sobre David le generó 3 cosas. O sea, en general lo santificó. Pero de manera específica, la aflicción que causó Saúl en David le trajo 3 cosas a David. Número 1, lo fortaleció.
Todo lo mal que hizo Saúl contra David, eso hizo que David se fortaleciera dependiendo más de Dios, dependiendo de la protección de Dios. Número 2, ese sufrimiento causado por Saúl en David lo llevó a humillarse. Para que él, imagínenlo, David, guapo, de corazón íntegro, carácter íntegro, todo el mundo lo quiere, fácil que se le subiera la soberbia, como allá en 2 Corintios 11, cuando Pablo dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Así similar aquí. O sea, en otras palabras, Saúl fue una piedra en el zapato de David para que David no se exaltara y se mantuviera humilde. Qué hermoso, hermanos. Y en tercer lugar, Dios usó la aflicción de Saúl sobre David, escucha, para consolarlo. ¿Cuántos salmos escribió David cuando estaba sufriendo por causa de Saúl? Imagínense si no hubiera estado Saúl, hermanos, en la vida de David. Por favor, atiende esto. Saúl fue una aflicción que santificó o que Dios usó para santificar a David. Escucha, así te lo termino ya. Si Dios pone un Saúl en tu vida, no pidas que te lo quite ni que lo mate. Mejor aprovecha esa oportunidad para ser santificado, porque el sufrimiento Dios lo usa y lo puede usar para fortalecerte, para humillarte y para consolarte como lo hizo con David. David no reinó de inmediato porque necesitaba crecer en estas cosas, y es increíble que a quien Dios usó para enseñárselas fue al perverso Saúl. Hermanos, no pidamos que nos quite Dios a los Saúles. Aprovechemos la presencia de esos que nos hacen sufrir. En este capítulo vimos cómo Dios bendijo a David y cómo Dios juzgó a Saúl. ¿Cuál es la diferencia? Que uno era imponente ante los ojos de los hombres, pero inepto ante los ojos de Dios, y el otro era insignificante a los ojos de los hombres, pero íntegro a los ojos de Dios. Hermanos, seamos como el segundo, seamos como David, íntegros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por la riqueza de este capítulo, Señor, que nos quedamos tan cortos en explicarlo. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti como confió David, a ser de un corazón íntegro, que se refleje en un carácter íntegro, que aún otros puedan ver en nosotros para gloria tuya lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, oramos que estas dos bendiciones las pongas también en cada creyente de los que estamos aquí. Y si hay aquí alguien, Señor, que está sufriendo por su pecado, que le hagas ver con este tema, que necesita ir a arrepentirse delante de ti antes que con médicos o cualquier otra persona que busque ayuda. Señor, oramos que tú bendigas esta iglesia y nos ayudes a crecer en todas estas cosas, nos hagas, aunque insignificantes, pero que nos hagas íntegros para ser instrumentos fieles tuyos, como lo fue Samuel y como lo fue David. Te lo pedimos todo esto, Señor, y síguenos instruyendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.